Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, rebosantes de energía. Porque hoy tenemos un vídeo que va a hacer arder las redes sociales. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo soñar, reír y suspirar en la exitosísima serie turca Love is in the Air. Pero no nos quedaremos solo en la superficie. Hoy vamos a desentrañar los secretos de su romance, específicamente, lo que Hande reveló en una entrevista que, créanme, dejó a todos con la boca abierta y el corazón en un puño. Así que prepárense para un análisis profundo, detalles jugosos, mi opinión experta y, por supuesto, mucho chisme. Pero antes de que empecemos a meternos en el meollo del asunto, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me hacen inmensamente feliz. Y así, no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, la moda, las celebridades, los viajes, y todo aquello que me apasiona y que sé que a ustedes también. Denle al botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse absolutamente nada, y compartan este vídeo con sus amigos. Ahora sí, sin más preámbulos, al lío. Ya lo saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Eda y Serkan para los fanáticos de Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable, explosiva. Nos enamoraron a todos, tanto en la ficción como, sobre todo, en la vida real. La conexión era tan fuerte que era imposible no pensar que algo más estaba sucediendo. Las especulaciones sobre un posible romance comenzaron casi desde el primer día de rodaje. Fotos juntos, miradas cómplices, salidas discretas, declaraciones ambiguas. Era imposible no darse cuenta de que algo estaba pasando. Y efectivamente la chispa se extendió más allá del set, confirmaron su relación, y nos regalaron meses de felicidad, fotos juntos en Instagram, mensajes románticos, viajes, entrevistas donde se les veía radiantes. Parecían la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Eran el ejemplo de cómo el amor puede surgir donde menos te lo esperas, justo en el trabajo, en el set de una serie, y bajo la atenta mirada de millones de personas en todo el mundo. Pero como saben y como lamentablemente nos demuestra la vida, nada es para siempre y tristemente el cuento de hadas, la historia de amor perfecta, llegó a su fin. Su ruptura, que llegó como un rayo en un día soleado, nos dolió a muchos, a los fans, a los que creíamos en su amor, a los que soñábamos con que se casaran y tuvieran una vida juntos. Pero, ¿qué podemos hacer? Lo importante es que al menos vivimos esa etapa de amor y felicidad. Disfrutamos de su amor, nos reímos con ellos, nos emocionamos con sus logros, y nos sentimos parte de su historia. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Qué hay detrás de todo este misterio? ¿Qué fue lo que hizo que su relación, que parecía tan sólida, se viniera abajo? Bueno, aquí es donde la historia se pone más interesante. Hande, en una entrevista que se hizo viral al instante, decidió abrir su corazón y, madre mía, qué declaraciones. No se guardó nada y nos dio la clave para entender su relación con Kerem, para comprender mejor el porqué de su ruptura. La entrevista, que generó un torbellino de reacciones, fue un parteaguas porque no solo habló del amor, sino también de los desafíos que enfrentaron como pareja mediática, como dos personas que viven en la constante mirada del público, en el ojo del huracán. En primer lugar, Hande dejó claro, de manera rotunda, que su relación con Kerem fue real, intensa y llena de amor. No fue un montaje, no fue una estrategia de marketing para la serie, como algunos malintencionados llegaron a insinuar. No. Era amor genuino, un sentimiento profundo que los unió, que los hizo vibrar juntos. En sus palabras describió a Kerem como una persona maravillosa, talentosa, con un gran corazón, un hombre que la hacía reír, que la apoyaba, que la entendía. ¡Qué bonito! Ya de por sí, solo con eso, se nos derrite el corazón. Porque ¿quién no quiere un amor así? Un amor que te haga sentir bien, un amor que te complete. Pero y aquí viene la parte más interesante, donde se desvelan los entresijos de la relación, también habló de los obstáculos que enfrentaron. Y aquí es donde se pone más jugoso el asunto, donde se entiende un poco más por qué las cosas no funcionaron. Hande mencionó la presión mediática como uno de los mayores problemas.
Estar constantemente bajo el escrutinio público con paparazzis persiguiéndolos a todas partes, acosándolos, con comentarios en redes sociales, con la especulación constante sobre cada uno de sus movimientos, todo eso, a la larga, desgasta cualquier relación, por muy fuerte que sea. Imaginen tener que lidiar con el amor, con el trabajo, con los problemas cotidianos y a la vez que cada paso que dan, cada gesto, cada palabra, sea analizado, juzgado y criticado por millones de personas. Es agotador. Es como vivir en una pecera, donde todos te observan, donde no tienes privacidad, donde cada error, cada pequeña discusión, se convierte en un titular. Otro punto crucial que Ande tocó y que nos dio mucho en qué pensar, fue el tema de las diferencias personales. Aunque se amaban, aunque sentían un amor profundo el uno por el otro, tenían estilos de vida distintos, formas de pensar diferentes y, sobre todo, expectativas distintas del futuro. Ella, al parecer, buscaba algo más tranquilo, más íntimo, alejado de la exposición mediática constante, donde pudiera disfrutar de su vida privada, de sus amigos, de su familia, sin el asedio de la fama. Buscaba una vida más normal, más sencilla. Mientras que Kerem, por su naturaleza extrovertida, su personalidad arrolladora y su exitosa carrera como actor, parecía estar más cómodo en el ojo público, en el torbellino de los medios, en la vorágine de las alfombras rojas y los eventos sociales. Estas diferencias, según Ande, fueron un factor importante en su separación, un factor que, poco a poco, fue socavando la relación. Además, y esto es muy importante, Ande habló de la importancia de la comunicación y el respeto en una relación. Según ella, a veces las diferencias pueden ser superadas si existe una buena comunicación y un respeto mutuo, si hay diálogo, si hay empatía, si hay capacidad de ceder y de adaptarse. Pero en su caso, las circunstancias y las presiones externas dificultaron este proceso. No siempre es fácil hablar abiertamente y resolver los problemas cuando hay tantos factores externos involucrados, cuando hay tanta gente opinando, juzgando, criticando. La presión mediática, la agenda apretada, la distancia, la falta de tiempo para ellos mismos, todo eso impidió que pudieran construir una relación sólida y duradera. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Pues, en primer lugar, que el amor es complicado, y mucho. Incluso para las celebridades, incluso para las parejas que parecen perfectas desde afuera. Ande y Kerem nos mostraron que por más que haya amor, por más fuerte que sea el sentimiento, las circunstancias, las presiones y las diferencias pueden ser muy fuertes y pueden pasar factura. No siempre es suficiente con quererse, y hay muchos otros factores que influyen en la longevidad de una relación. La compatibilidad, la comunicación, el respeto, los valores compartidos, todo eso es fundamental. En segundo lugar, la presión mediática puede ser devastadora, especialmente para las parejas mediáticas. La fama, la popularidad tienen un precio y en este caso, ese precio fue la privacidad y la tranquilidad en su relación. Estar expuestos constantemente, ser objeto de críticas, de especulaciones, de rumores, de juicios de valor, puede ser muy duro, muy estresante y desgastar cualquier vínculo por fuerte que sea. La constante mirada del público, el sentirse observados, la falta de libertad, todo eso puede ser asfixiante y puede llevar a la ruptura. Y por último, pero no menos importante, la importancia de la comunicación, el respeto y la compatibilidad. Aunque el amor es fundamental, una relación sana, una relación que perdure en el tiempo, se basa en muchos otros aspectos como compartir valores, tener metas similares, ser capaces de comunicarse abiertamente, de resolver los conflictos de manera constructiva, de respetarse mutuamente y de apoyarse en todo momento. La comunicación es la clave, es el pegamento que mantiene unida a la pareja, que permite superar los obstáculos, que fortalece el vínculo y que construye una relación sólida y duradera. En definitiva, la entrevista de Ande nos dio una visión más humana y realista de su relación con Kerem. Nos demostró que detrás de las cámaras, detrás de la fama, detrás del glamour, hay personas con sentimientos, con problemas, con miedos, con anhelos, y que a veces el amor no es suficiente por más que duela. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, nos dejaron una valiosa lección sobre el amor, la fama, la complejidad de las relaciones humanas, y sobre la importancia de valorar la privacidad, la libertad y la autenticidad. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista de Ande? ¿Les sorprendieron sus revelaciones? ¿Creen que la presión mediática influyó en su separación? ¿Creen que podrían haber superado sus diferencias? ¿Qué lecciones sacan ustedes de esta historia?
Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Me interesa mucho saber qué piensan, qué sienten y qué conclusiones sacan de este análisis. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Pero antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan sentido identificados, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Andercel y Kerem Bürsin. Espero que mi análisis les haya parecido interesante, y que les haya dado otra perspectiva sobre esta historia. Recuerden, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que al igual que ustedes, aman las series turcas, el chisme y el análisis de la farándula. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, es totalmente gratis. Suscribirse es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis, y todo lo que nos encanta del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden dejar sus comentarios. Los estaré leyendo con mucho gusto.